Lucy, Verdad, Misiraida y compañeros. En esta oportunidad, los integrantes del grupo Lindsay Yorma, Juliet Taipe, David Campos, Luz del Mar Rodas, Matthew Gordillo y quien les habla Antonella Córdoba, nos encontramos con el profesor Junior Caballero Asmat, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo y mochero de nacimiento, a quien haremos una entrevista referida a la cultura moche. Profesor, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Por qué llevaba el nombre de la cultura moche? Buenas noches, ante todo, muchas gracias por la oportunidad y felicito esta iniciativa de querer difundir la cultura moche, ¿no? Bueno, a tu respuesta, la cultura moche recibe ese nombre debido al idioma que ellos utilizaban. El idioma, según investigaciones de muchos que han estudiado esta cultura, entre ellos Rafael Larcoide, Jorge Ceballos Quiñones, el idioma que ellos utilizaban es el mochico. De ahí viene ese nombre de cultura moche. Muchos cronistas de la época, ¿no? Mencionan que la cultura era denominada así, ¿no? Mochico. De ahí viene el nombre de cultura moche, por eso. Seguimos a la siguiente pregunta. ¿Qué idioma hablaban los moche? Muy bien, como ya te comentaba, la cultura moche hablaba el idioma mochico. En el norte se van a hablar dos idiomas básicamente, el quimián y el idioma mochico, pero los moche, el idioma que más van a hablar es el idioma mochico, el mochico. Ya, gracias profesor. Le doy pase a mi compañera Lindsay, quien continuará con la entrevista. Muy bien. Yo soy verdad, profesor Junior. Mi nombre es Lindsay Yorma Cetirán y las preguntas que le voy a hacer son las siguientes. ¿Cuáles son sus aportes en la agricultura? Muy bien, la cultura moche destacó por la construcción de canales de regadío. Entre ellos, por ejemplo, está el canal de Putumayo, el canal de Ascope. También está, por ejemplo, lo que es la construcción de huachaques, que eran lagunas filtrantes. O sea, ellos cavaban, ¿no? Pozos y el agua de la napa freática pues empezaba a filtrar, ¿no? Y formaba lagunas de agua natural que filtraba desde el interior de la tierra, y eso pues servía para abastecer, ¿no? En el regadío de muchas siembras, ¿no? Sí, pues. ¿Cuáles fueron sus cultivos principales? Muy bien, la cultura moche cultivaba el maíz, por ejemplo, la papa, la yuca, el camote, la chirimoya, la lúcuma, la papaya. Estos eran sus frutos más importantes. ¿Cómo realizaban su pesca? La pesca, la cultura moche es una actividad que era, por así decirlo, muy apoyada también por la agricultura, ¿no? Además, la agricultura también se va a dedicar a la pesca, ¿no? Y bueno, en la pesca ellos van a hacerlo a través de los caballitos de totora, que estaban hechos básicamente por la planta llamada así, pues, la totora, que pues crecía en las riberas, ¿no? De las lagunas, ¿no? Y con esa planta van a lograr los caballitos. Muchas gracias, profesor Junior. Le doy pase a mi compañera Juliet. Muy bien. Constituido sociedad. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Cómo está constituido su sociedad? Muy bien, perfecto. Disculpa, no te escuché bien la pregunta. Bueno, la sociedad de la cultura moche estaba dividido básicamente en dos grupos sociales: la clase alta o dominante y la clase baja o dominada. ¿Bien? La clase alta o dominante estaba constituida en principio por el siequichi, que era como el rey principal, y luego están los alaek, que eran los reyesuelos o reyes subordinados al siequichi. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado del famoso señor de Zipán.
El señor de Zipán era un alaec, por ejemplo. Él era un alaec que dominaba o era el gobernante de los valles que estaban en lo que ahora es Lambayeque, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está la clase alta, ¿no? Mientras que la clase baja o dominada, ahí pues estaban, ¿no? los Fixl, ¿no? Así, Fixl, F-I-X-L. Luego también están los Paraeng, ¿no? Que eran los Paraeng eran los tributarios y los Fixl eran los guerreros, ¿no? Esa era la clase o esa era la división social de la cultura moche, ¿no? ¿Cuál fue su organización política de los moches? Muy bien, en la organización política, en el aspecto político, los moches tenían básicamente gobernantes que eran, como ya mencioné, ¿no? Los alaec, que eran los que dirigían un valle. Luego estos tenían básicamente ayudantes o cogobernantes, que eran los sacerdotes. Y ambos, ¿no? Tenían el control de un valle. Y así, ¿no? La cultura moche se va a dividir en varios valles, ¿no? Pero cada valle estaba dirigido por un gobernante. Solo los hombres podían cumplir funciones políticas y religiosas. ¿Solamente los hombres? ¿O cómo es tu pregunta? ¿Solamente los hombres, no? ¿O cómo? Sí. Bueno, según los estudios que se han hecho, no, porque se ha visto casos, por ejemplo, donde la mujer también cumplía funciones políticas, ¿no? Es el caso de la sacerdotisa, ¿no? de Santiago de Cao, ¿no? Una mujer que cumplía una función política, ¿no? Que a pesar de ser una sacerdota, también cumplía funciones políticas. Tú recuerdas que los sacerdotes cumplían una función de cogobierno al costado de los alaec, ¿no? Y resulta curioso que este sacerdote no sea un hombre, sino que es una mujer, ¿no? Entonces, esto demuestra pues que no solamente los hombres cumplían funciones políticas, sino que también lo van a hacer las mujeres, ¿no? Le doy paso a mi compañero David. Buenas noches. Ya, muy bien. Buenas noches, profesor. Con las siguientes preguntas. ¿Qué funciones cumplían las huacas del sol y la luna? Muy bien, la huaca del sol y la huaca de la luna eran las dos construcciones más importantes de la cultura moche. La huaca del sol cumplía funciones económicas y administrativas. Es decir, ahí, por ejemplo, la nobleza que estaba bajo el mando de estas funciones, ¿no? Administrativas y económicas, se van a encargar, por ejemplo, de la construcción de templos, del cobro de los tributos, básicamente de eso de ahí, ¿no? Mientras que la huaca de la luna era más que todo una construcción espiritual, religiosa, donde descansaba el alaec y también estaba el sacerdote. Ahí, por ejemplo, se van a realizar los rituales de sacrificios humanos, por ejemplo, ¿no? Los rituales el pago que van a hacer a los dioses, como el derramamiento de la sangre de los sacrificados. O sea, todo lo que tiene que ver con un aspecto ritual se va a dar en la huaca de la luna, ¿no? Así es. ¿Los moche tenían dioses? Claro, el dios más importante de la cultura moche, ¿no? se llamó Ayapaec, que era un dios que tenía facciones, ¿no? De animales, ¿no? Y también facciones del mar. Por ejemplo, sus ojos eran ojos de un búho, ¿no? Mientras que los colmillos eran los colmillos de un jaguar, ¿no? Y las olas del mar eran su cabello, ¿no? Era un dios que mezclaba pues todas estas facciones, ¿no? Así era el dios de los moche, Ayapaec. Gracias. Muy bien. Sí, compañera. Buenas noches, profesor. ¿Los moches tuvieron escritura? A ver, la cultura moche como tal, una escritura como la que conocemos hoy en día, no tuvo. Pero
un investigador alemán llamado Rafael Larco Oile planteó, ¿no?, que la cultura moche, ¿no?, pudo haber utilizado un tipo de escritura que este investigador alemán la bautizó como la escritura payariforme. ¿Y por qué? Payariforme viene de payares. Los moche, ¿no?, que también van a cultivar el payar, van a utilizar este payar para escribir símbolos en ese payar, símbolos. Y este payar con símbolos, ¿no?, dibujados en él va a servir como un tipo de escritura. No es algo que sea algo cierto, ¿no?, sino que es una teoría que plantea Rafael Larco Oile, pero es la teoría que más está aceptada hoy en día. ¿Por qué decayó la cultura mochica? Ya, la cultura mochica decayó debido a dos razones. Hay dos motivos, dos teorías, ¿no? La primera es que dice que por las inclemencias del fenómeno del Niño, debido a que eso generó que las aguas del río Moche pues aumentaran, se desbordaran y destruyeran la ciudad capital. Y esto pues provocó que de forma gradual, de forma paulatina, la población pues fuera abandonando la capital y fuera buscando nuevos lugares donde poder establecerse. La segunda razón es por la invasión de una cultura poderosísima que era la cultura Wari, que estaba establecida en la Sierra Central, en lo que ahora es Ayacucho. Y esta cultura, pues, en pleno proceso de expansión militar, llegó a conquistar a la cultura moche, ¿no? Esa es la razón, son las razones. Bueno, pasemos con la siguiente pregunta. ¿Cómo cree que podemos preservar nuestra tradición y costumbres de moche? Bueno, una de las razones es lo que ustedes están haciendo en este momento, ¿no? O sea, el hecho de entrevistar a personas que han estudiado esta cultura, que se interesan por la cultura, difundir este video con sus compañeros en sus clases, de repente, por ejemplo, tal vez sería también incentivar a que otros jóvenes, por ejemplo, respeten a la cultura, ¿no? Incentivar a la comida de la cultura moche, ¿no?, del pueblo, la cerámica, el idioma también que no se pierda, todas estas cositas que son importantes para que la cultura pues no quede en el olvido. Le doy el pase a mi compañero. Bueno, siguiendo con la entrevista, ¿por qué fue muy reconocida la cultura moche? La cultura moche fue muy reconocida básicamente por la cerámica que ella mostró. Es una cultura pues que presentó una cerámica pictórica, pero sobre todo la que más sobresale de la cerámica escultórica. En esa cerámica pues los moches ellos plasmaban, formaban, ¿no?, las facciones de los animales, de las personas, y uno a través de la cerámica moche pues puede acercarse, ¿no?, y saber cómo eran los moches en realidad, ¿no? Entonces yo creo que la cerámica fue lo que hizo que esta cultura sea pues muy reconocida, muy importante, ¿no? ¿Por qué fue descubierta la cultura moche? La cultura moche fue descubierta por el investigador alemán Max Uhle en el año 1909. Luego también va a ser estudiada por otros investigadores, como por ejemplo Rafael Larco Oile, incluso el mismo Julio Cetello, que descubrió la cultura chavín, por ejemplo, él también va a estudiar la cultura moche. Pero principalmente quien la va a estudiar en un inicio, el pionero fue Max Uhle. Así es. Muchas gracias por su atención. Y también muchas gracias al profesor Junior Caballero Asmar por brindarnos un poco de su tiempo para poder hacer esta entrevista y poder saber más sobre la cultura de moche. Muy bien. Gracias. A ustedes. Muchas gracias, Perfecto. profesor.